Bienvenidos al canal Jesús Godoy TV. En el siguiente video hago una recopilación de mis 3 trabajos de demostración del segundo teorema de Tales, el cual está escrito acá, que dice: todo ángulo inscrito en una semicircunferencia es un ángulo recto. Hago la primera demostración con geometría euclídea. El segundo lo hago con geometría analítica, donde demuestro utilizando aquel teorema de rectas perpendiculares que me dice que cuando multiplicamos las pendientes de 2 rectas y el resultado es igual a -1, concluimos que las rectas son perpendiculares, y en consecuencia, si tenemos que esas rectas se intersectan y forman el origen de un ángulo inscrito en una semicircunferencia, es un ángulo recto. También es una demostración del teorema, el segundo teorema de Tales. Y el tercer video consiste en la demostración del teorema de Tales utilizando cálculo vectorial. Jesús Godoy TV, educación y entretenimiento. Vamos a demostrar que todo ángulo inscrito en una semicircunferencia es un ángulo recto. Podemos ver en esta figura que el ángulo ABC, es decir, este que está acá, es un ángulo que debe ser recto según el teorema. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a demostrar que ese teorema es cierto. Vamos a utilizar el paso numerado. Paso número 1. Construimos el segmento OB. Vamos ahora a establecer lo que se originó acá. Aquí podemos ver que tenemos unos ángulos internos en un triángulo, pero en este caso este segmento es congruente con este, y a su vez este segmento es congruente con este otro. ¿Por qué? Debido a que son los radios de la semicircunferencia. Entonces podemos concluir que este ángulo que está acá y este ángulo que está acá son congruentes. ¿Por qué? Eso lo podemos decir en el segundo paso por el teorema del triángulo isósceles en geometría. El teorema del triángulo isósceles me dice que cuando tenemos un triángulo con 2 segmentos congruentes, entonces los ángulos opuestos van a ser congruentes también. Por ejemplo, aquí podemos ver claramente que este lado es congruente con este, entonces en consecuencia este ángulo es congruente con este otro, debido al teorema del triángulo isósceles. Aquí también va a suceder lo mismo. Este lado es congruente con este, entonces en consecuencia este ángulo va a ser congruente con este. Vamos a llamarlo ángulo θ. En el paso número 3 vamos a aplicar lo que se llama la sumatoria de los ángulos internos de todo triángulo. Vamos a hacer un bosquejo brevemente por acá del triángulo que estamos estudiando. Vamos a suponer que este es el triángulo que está acá, como que yo lo sacara y lo colocara acá. Aquí está construido de manera manual, pero para que tengamos una idea: A, B y C. Si nosotros dejáramos el triángulo, vamos a verificar que este ángulo, el ángulo ABC, alfa, aquí tenemos alfa, aquí tenemos θ, y aquí tenemos el ángulo θ. Podemos ver claramente que en este origen está formado por la suma del ángulo alfa más el ángulo θ. Entonces el ángulo ABC es equivalente a la sumatoria de estos dos. Pero si nosotros hacemos la sumatoria de todos estos ángulos internos del triángulo, podemos decir entonces que medida del ángulo alfa, que es el primer ángulo, es decir, este que está acá, más la medida del ángulo alfa, más la medida del ángulo θ, más la medida del ángulo θ, eso va a ser equivalente ¿a qué? A 180 grados. Generalmente en geometría no se coloca grados porque se sobreentiende. Entonces,
aquí nosotros podemos hacer desde el punto de vista algebraico una reducción de términos semejantes. En el paso número 4 me quedaría una medida del ángulo alfa más una medida del ángulo alfa, me quedaría 2 veces la medida del ángulo alfa. Y con el tita hacemos lo mismo, ángulo tita y ángulo tita, podemos decir entonces que 2 veces la medida del ángulo tita va a ser equivalente a 180 grados. Recordándoles que aquí hay un 1, se sobreentiende que aquí hay un 1 por la ley del elemento neutro de la multiplicación. Aquí hay un 1, entonces 1 más 1 da 2 y aquí 1 más 1 da 2. Aquí vamos a colocar la justificación. Aquí es por la sumatoria de los ángulos internos de cualquier triángulo. En el paso número 5 vamos a dividir entre 2 en ambos miembros de la ecuación. Es decir, como esto es una igualdad, yo puedo dividir entre 2 acá y lo debo hacer después de la igualdad, por ser una ecuación. Entonces, dividimos entre 2 aquí, eso me daría, paso número 6 sería medida del ángulo alfa más la medida del ángulo tita es igual a 90, dividiendo 2 entre 2 da 1, es como que quedara un 1 acá, 2 entre 2 da 1, quedaría un 1 acá, 180 entre 2 me daría 90, y entonces logramos demostrar que alfa más tita es equivalente a 90 grados, entonces hemos demostrado que este ángulo que está acá es un ángulo recto. Por supuesto, esto es una generalización del segundo teorema de Tales. Entonces, hacemos un repaso breve de lo que hicimos. Todo ángulo inscrito en una semicircunferencia es un ángulo recto. Paso número 1, construimos el segmento OB. Paso número 2, por el teorema del triángulo isósceles podemos concluir que este ángulo y este ángulo son congruentes, igual que este con este también es congruente. En el paso número 3 aplicamos el teorema de la sumatoria de los ángulos internos de todo triángulo, que lo dibujamos acá. La suma de todos estos ángulos es igual a 180 grados. Aquí realizamos un proceso de sumatoria de términos semejantes, ángulo alfa con ángulo alfa, ángulo tita con el ángulo tita. En el paso número 5 dividimos entre 2 en ambos miembros de la ecuación. Hacemos la operación algebraica y luego hemos demostrado que la sumatoria del ángulo tita más el ángulo alfa es igual a 90 grados, por lo tanto el ángulo, en paso número 7 como conclusión, decimos que el ángulo ABC es igual a 90. Por lo tanto, es un ángulo recto. Los invito a suscribirse a mi canal de YouTube y a visitar mi blog Ciencia, Matemáticas y algo más. En este video vamos a demostrar que si dos rectas L1 y L2 son perpendiculares, entonces el producto de sus pendientes es equivalente a -1. Comenzamos entonces con el teorema realizando la siguiente construcción. Entonces ubicamos una semicircunferencia en el plano real, eje X, eje Y, la recta L1 y la recta L2. Entonces, por la hipótesis me dicen que L1 es perpendicular a L2. Quiere decir que ese es un ángulo recto. De todas maneras, eso lo podemos verificar en el teorema que se demostró anteriormente y puedo dejar el enlace para que lo verifiquen. Todo ángulo inscrito en una semicircunferencia es un ángulo recto. Luego de que tengamos en el plano representadas las dos rectas, la recta L1 y la recta L2, vamos a hacer el estudio de las pendientes. Para eso vamos a ubicar los puntos. Este es el punto menos R, 0. ¿Qué significa esto? Menos R porque sabemos que esto que está acá es el radio de la semicircunferencia. Y este punto que está acá es el punto cuando X vale R y Y vale 0. Acá. Y cuando X vale menos R, Y vale 0. Recordándoles
que todo punto en el plano va a tener esta forma, P de x, y, es decir, cuando x vale, y vale. Entonces, cuando x vale menos r, y vale 0, es decir, estamos hablando de este punto exactamente. Vamos a remarcar aquí, y aquí estamos hablando de este otro punto. Y el punto donde se corta la recta va a ser el punto XY. Entonces, tenemos tres puntos. Tenemos el punto menos R, cuando x vale menos R, y vale 0. X, cuando x vale, y vale. Y el punto cuando x vale R, y vale 0. Entonces tenemos tres puntos. Vamos ahora a calcular las pendientes, porque recordemos que debo demostrar que el producto de las pendientes de esas rectas tiene que ser menos 1. Entonces voy a calcular la pendiente m sub 1, es decir, la pendiente de la primera recta. Entonces recordemos, vamos a hacerlo aquí en un recuadro, la ecuación para calcular la pendiente de la recta. ¿Cómo dice la ecuación para calcular la pendiente de la recta? La pendiente de la recta va a ser equivalente a la diferencia de las ordenadas, es decir, y sub 2 menos y sub 1, entre la diferencia de las abscisas, es decir, x sub 2 menos x sub 1, recordándoles que las abscisas están en el eje de las x, es decir, el eje horizontal, y las ordenadas son los que están en el eje y, es decir, en el eje vertical. Entonces esta es la ecuación para calcular la pendiente de la recta. Y sub 2 menos y sub 1 sería y menos y sub 1. Recordemos que, como les acabo de decir, la y es lo que está después de la coma y la x es lo que está antes de la coma, recordándoles la notación de lo que es un par ordenado, es decir, y sub 2 menos y sub 1 sería y menos 0 entre la diferencia de las abscisas, que sería x sub 2, que sería x menos x sub 1, que sería menos r. Es decir, aquí estamos colocando el menos de la expresión para la ecuación y el menos que tiene la coordenada negativa. Entonces, resolviendo esto quedaría y menos 0 sigue dando y entre x, el producto de estos dos negativos me va a dar positivo. Por lo tanto, la pendiente m sub 1 va a ser equivalente a y entre x más r. Ahora voy a calcular la pendiente m sub 2. M sub 2 al igual va a ser equivalente a la diferencia de las ordenadas entre la diferencia de las abscisas. Vamos ahora con este punto, es decir, ya yo calculé la pendiente de L sub 1, ahora voy a calcular la pendiente de la recta L sub 2 que está anotada por acá. Entonces, y sub 2 sería la y menos y sub 1, que sería 0. Recordemos que aquí también tenemos la forma de par ordenado XY. Entonces, sería y sub 2 menos y sub 1, que sería 0, entre x sub 2 menos x sub 1, que sería r, menos x menos r. Recordándoles que estamos hablando del par ordenado que representa este punto que está acá, este mismo que señaló aquí. Entonces, hacemos el proceso algebraico. Y menos 0 sigue dando y entre x menos r. Ya sabemos que r va a representar lo que es el radio de la semicircunferencia. Entonces, ¿cómo quedaría? Esto implica entonces que m sub 2 va a ser equivalente a y entre x menos r. Por otro lado, vamos a continuar aquí. Vamos ahora a demostrar que m sub 1 multiplicado con m sub 2, es decir, la pendiente de la primera recta multiplicada con la pendiente de la segunda recta tiene que ser menos 1. Ahora vamos a sustituir, vamos a colocar aquí, ¿cuánto vale m sub 1? Ya sabemos que m sub 1 la tenemos acá, vale y entre x más r, y entre
x más el radio por la segunda pendiente que sería m sub 2, vamos a señalarla aquí, m sub 2, y entre x menos r, y entre x menos r. Desarrollamos el producto de las fracciones, numerador con numerador y denominador con denominador. Y por y me daría y cuadrado. Sabiendo que estamos multiplicando bases iguales, se coloca la misma base y se hace la suma de los exponentes. Y aquí vamos a multiplicar, vamos a señalar aquí que esto es un binomio, este es otro binomio. ¿Cómo quedaría esto? Esto quedaría el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. ¿Qué hicimos acá? Acá aplicamos un caso de producto notable, vamos a señalarlo por aquí arriba, en recuadros. A mí siempre me gusta colocar las cosas de donde salen. Hay un caso de producto notable que se llama una suma por su diferencia. ¿Qué me dice una suma por su diferencia? Que cuando yo multiplico binomios conjugados, es decir, x más a por x menos a, eso va a ser equivalente al cuadrado de x menos el cuadrado de a. Es decir, como yo estoy multiplicando un elemento por su conjugada, cuando hablo de conjugada estoy hablando que es la misma, estamos hablando de las mismas variables pero con signo contrario. Es decir, este multiplicado por su conjugado es equivalente al cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Entonces, de todas maneras, yo voy a colocar en una imagen para que salga el proceso de este producto notable. Por otro lado, tenemos que la ecuación de la circunferencia, cuando hablamos de una circunferencia completa de centro en el origen del plano, en el origen de las coordenadas, va a ser equivalente a x cuadrado más y cuadrado es equivalente al radio elevado al cuadrado, es decir, una circunferencia con el centro en el origen. Si nosotros buscáramos calcular el valor de y, eso sería equivalente a y igual a r cuadrado, colocando el simétrico de x cuadrado sería menos x al cuadrado. Entonces, el valor de y cuadrado puedo sustituirlo en esta expresión. Quiere decir entonces que m sub 1 por m sub 2 va a ser equivalente a r cuadrado menos x cuadrado entre x cuadrado menos r elevado al cuadrado. Es decir, la misma expresión, pero sustituyendo el valor que tiene y cuadrado. Es decir, y cuadrado, este mismo y cuadrado lo sustituí acá. Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Bueno, aquí puedo aplicar varias cosas. Puedo sustituir esta igualdad y aquí puedo aplicar la propiedad conmutativa en el numerador. En el numerador yo puedo colocar menos x al cuadrado más r al cuadrado. Y abajo dejo lo mismo, x menos r cuadrado. Continuando por aquí, vamos a colocar la igualdad. Yo puedo aquí escribir menos x cuadrado menos r cuadrado entre x cuadrado menos r cuadrado, recordándole que aquí yo tengo el positivo, pero recordemos que un positivo yo lo puedo escribir como el producto de dos negativos. Puedo decir, bueno, a, haciendo un recuadro acá de repaso, a es lo mismo que yo diga menos a. Ese es un teorema demostrado también. Este positivo yo lo puedo escribir como el producto de dos negativos. Eso fue lo que hice acá. Donde tengo r cuadrado, coloqué menos r cuadrado. Entonces, luego, aquí yo puedo decir, aquí tengo el menos como factor común, entonces yo lo puedo colocar menos y coloco x cuadrado menos r al cuadrado, es decir, factorizando con el menos. Entonces yo puedo
Es como que si esto fuera un menos 1. Entonces yo saco el menos 1 hacia afuera aquí y me quedaría el x cuadrado solo y el r negativo va a quedar, sigue quedando porque él está dentro del paréntesis. Todo esto entre x cuadrado menos r elevado al cuadrado. Entonces aquí claramente podemos ver que estos son elementos iguales. X cuadrado con x cuadrado menos r cuadrado menos r cuadrado. Entonces yo digo, se supone que este es positivo, menos, entre más da menos. Como eso se cancela me va a dar menos 1. Entonces hemos demostrado que m sub 1 por m sub 2 es equivalente a menos 1. Precisamente lo que queríamos demostrar, que si dos rectas son perpendiculares, entonces el producto de sus pendientes es igual a menos 1. Los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube y revisen mis publicaciones en el blog Ciencia, Matemáticas y algo más. Bienvenidos al canal Jesús Godoy TV. En el siguiente video estaré realizando la demostración del segundo teorema de Tales utilizando cálculo vectorial. Cabe destacar que en mi canal Jesús Godoy TV he realizado dos demostraciones del mismo teorema. Uno lo hice por geometría analítica, estableciendo que las dos rectas perpendiculares en el plano real o plano cartesiano, y a su vez ese ángulo inscrito en la semicircunferencia, el producto de las pendientes de esas rectas es igual a menos 1. Un teorema sobre rectas perpendiculares. También realicé la demostración de este teorema utilizando geometría euclídea. En esta demostración que voy a realizar voy a utilizar cálculo vectorial para realizar la demostración de este mismo teorema. En la descripción del video voy a dejar el enlace tanto de la demostración por geometría euclídea y la demostración que hice por geometría analítica. Comenzamos con la demostración. Aquí previamente tenemos un plano real donde se describe el proceso geométrico, es decir, vamos a tener dos segmentos en la semicircunferencia y lo que debemos demostrar es que este ángulo es un ángulo recto. Pero como lo vamos a hacer por vectores, vamos a definir dos vectores. El vector, vamos a llamar este el vector A, y vamos a definir este otro vector, vamos a llamar este vector el vector B. Comenzamos con la demostración. Aquí en la semicircunferencia podemos ubicar un punto cualquiera. Ese punto cualquiera va a tener la forma P de XY, es decir, un punto X para determinar un valor de Y. Entonces, el origen del vector A, vamos a hablar, comenzamos con la demostración. Vamos a colocar por acá la demostración y vamos a hablar del vector A. El vector A va a tener como origen el punto XY, es decir, cuando X vale, Y vale, y como extremo va a tener, vamos a colocar acá, menos el radio, y cuando X vale menos R, Y vale 0, es decir, acá, este punto que está acá, este es el extremo del vector A. Y colocamos el origen, el punto XY, es decir, acá, y el extremo sería cuando X vale menos R, Y vale 0. Eso es con respecto al vector A. Vamos ahora con el vector B. El vector B va a tener también su origen, al igual que el vector A, en el punto XY, es decir, cuando X vale, Y vale. Y como extremo va a tener el punto, cuando X vale R, Y vale 0. Recordemos que esta R me está haciendo referencia al radio de la semicircunferencia, porque aquí se supone que está el origen de las coordenadas, es decir, el punto donde se intersectan las dos rectas perpendiculares que forman el ángulo recto. Ahora, para hacer esta demostración vamos a utilizar un teorema.
el teorema que dice lo siguiente, que cuando el producto punto, después que desarrollamos el proceso con las componentes de un vector, si ese producto punto es igual a 0, concluimos que los vectores son perpendiculares. Si yo aplico la ecuación del componente de un vector, debemos recordar que el componente de un vector, vamos a llamar así, vector componente, va a ser equivalente a la diferencia de las x sub 2 menos x sub 1 como abscisa, y como ordenada va a ser equivalente a la diferencia de las ordenadas, es decir, x sub 2 menos x sub 1 para x y y sub 2 menos y sub 1 para y. Esto es el componente de un vector. Ahora, como yo tengo ya los dos vectores, aquí los tengo, sencillamente lo que hago es conseguir los vectores componentes tanto de A como de B. Vamos a empezar con el vector A. Recordemos que hay un proceso que sucede cuando se halla el componente de un vector. El componente de un vector lo que me permite es que yo puedo tener un vector en cualquier parte del plano y el origen los traslado al origen de las coordenadas. Es decir, un proceso, vamos a hacerlo rápidamente por acá. Si yo tengo un vector, vamos a llamar acá un punto cualquiera, vamos a llamar este un punto y tengo otro punto, entonces ese es un vector. Vector, vamos a llamarlo A. Entonces, ese vector A, si yo hallo sus componentes, sencillamente lo que voy a hacer es conseguir un vector paralelo equipolente. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser el mismo vector como que yo lo trasladara de acá hasta el origen. Es decir, este origen sencillamente lo voy a llevar hasta acá. Eso es lo que me permite hallar el componente de un vector, trasladar un vector con su paralelo y a su vez es un vector equipolente. Son paralelos porque resulta que de las rectas que los contienen son distintas pero tienen la misma pendiente. Entonces retornamos acá. Vamos a aplicar esta ecuación para determinar el componente de A, el vector componente. Vamos a colocarlo por acá. Vamos a subir acá el vector componente de A. Entonces sería A prima, vamos a hacer acá, va a ser equivalente a x sub 2. Vamos a analizar acá. X sub 2 menos x sub 1. Vamos a llamar a este x sub 2 y x sub 1 sería R. Entonces decimos x menos R. Recordemos que tenemos un menos de la expresión. Vamos a escribirlo por acá. La expresión dice x sub 2. La coloco por acá arriba para que tengamos más idea de lo que vamos a desarrollar. Menos x sub 1, y sub 2 menos y sub 1. Entonces, este signo que está acá es el de este que está acá, el del vector componente. Entonces estamos aplicando esto. Ahora vamos con la y. Y sub 2 menos y sub 1 sería y menos el 0, que sería y sub 1. Por lo tanto, hemos conseguido el vector componente. Aquí menos por menos da más. Quedaría cuando x vale x más r para la abscisa. Y vale y, es decir, y menos 0 sigue dando y. Por lo tanto, este sería el vector paralelo, un vector equipolente, que sería como decir que trasladamos este vector hacia el origen de las coordenadas, es decir, un vector sencillamente trasladado, si lo lleváramos a punta de escuadra, sencillamente sería un trasladado hacia acá, un vector equipolente porque va a tener la misma dirección y aparte de eso va a tener el mismo módulo. Vamos ahora con el vector B. El vector B vamos a aplicar igual, el vector B', x sub 2. ¿Quién sería x sub 2? Vamos a colocar la misma x menos x sub 1, que sería R. Aquí vamos a colocar el punto, cuando x vale R, y vale 0, es decir, este punto que está acá, y aquí analizamos el otro punto que estaba acá. X menos R, y sería y sub 2,
sería esta y menos y sub 1, que sería 0, menos 0. Por lo tanto, hemos determinado el vector B'. Cuando x vale x menos r, y sería y menos 0 da y. Ahora, vamos a hallar el producto punto o producto escalar. Recordemos que el producto escalar, vamos a definirlo rápidamente acá. Si yo tengo un vector A con componentes x sub 1 y y sub 1, y tengo un vector B de componentes x sub 2 y y sub 2, entonces el producto punto, si tengo estos dos vectores, entonces el producto punto sería A por B, va a ser equivalente al producto de las abscisas, es decir, x sub 1 por x sub 2 más y sub 1 por y sub 2. Sencillamente vamos a multiplicar abscisa con abscisa y ordenada con ordenada, y eso es la adición o la sumatoria de este producto, y vamos a obtener el producto punto. Componente 1, y tenemos el vector componente de B, que sería el componente del vector componente 2. Entonces vamos a hallar el producto. Entonces esto implica que A' por el vector B', eso va a ser equivalente al vector A. ¿Cuál es el vector A? Aquí lo tenemos. X más R y Y multiplicando el vector número 2, que sería este que está acá, X menos R, coma Y. Entonces, como vamos a hallar es el producto escalar, sencillamente vamos a multiplicar como lo dice la expresión que tenemos acá. Vamos a hallar el producto de las abscisas más el producto de las ordenadas. La abscisa, recordemos que es todo lo que está antes de la coma. Es decir, sería equivalente a X más R, y aquí antes de la coma está X menos R más, es decir, hallamos X sub 1 por X sub 2, es decir, la primera abscisa por la segunda abscisa. Ahora vamos con la Y, multiplicándose con la otra Y, sería Y por Y. Aquí estamos en presencia de un producto notable. Recordemos ese producto notable, un producto notable muy famoso. Vamos a colocarlo por acá. Si yo tengo el producto notable de la siguiente forma, lo voy a hacer en un recuadro por acá. A más B por A menos B, eso es equivalente al cuadrado de A menos el cuadrado de B, un producto notable muy famoso. Aquí en Venezuela se conoce con el nombre de una suma por su diferencia. Sin embargo, en algunos países y en algunos textos le dicen un binomio por su conjugado. Es decir, si yo tengo un A más B, entonces el conjugado sería A menos B. Eso es lo que vamos a hacer acá. Borro entonces, si tenemos claro lo que vamos a hacer acá, me quedaría el cuadrado del primero, que sería X, menos el cuadrado del segundo, que sería R, aplicando lo que ya dijimos en el caso anterior del producto notable, más Y por Y, me da Y al cuadrado. Y entonces quiere decir que el producto punto de los vectores primos es esto que está acá. Por otro lado, voy a borrar acá para ganar espacio, para que tengamos un orden de lo que estamos desarrollando. Vamos a desarrollar hasta acá. Entonces, si nosotros nos vamos a la ecuación de la circunferencia dice que x cuadrado más y cuadrado es igual al radio elevado al cuadrado. Si buscáramos determinar el valor de y cuadrado, es decir, y cuadrado sería equivalente al radio elevado al cuadrado menos x al cuadrado, es decir, este x cuadrado, aquí está el positivo, coloco el simétrico después de la igualdad. Y si yo agarro y digo entonces en el producto
punto que tengo por acá, el producto punto, si yo sustituyo x cuadrado menos el radio al cuadrado más y cuadrado, pero recordemos que y cuadrado es equivalente a esto que está acá, entonces quedaría r al cuadrado menos x cuadrado, r al cuadrado menos x cuadrado. Aquí podemos ver claramente que se cancela x cuadrado con menos x cuadrado y r cuadrado con menos r cuadrado, y eso da 0. Por lo tanto, el producto punto de estos dos vectores, a' por b' es igual a 0. Y en base al teorema anterior, dijimos que cuando el producto punto de dos vectores es igual a 0, sencillamente ese par de vectores son vectores perpendiculares. Pero a su vez, como los vectores a' y b' son equivalentes a los vectores originales, podemos concluir entonces que estos vectores son perpendiculares, y a su vez esto queda demostrado que sencillamente el ángulo inscrito en esta semicircunferencia es un ángulo recto. Jesús Godoy TV, suscríbete a mi canal Jesús Godoy TV, educación y entretenimiento.